darla, atesorarla y ponerla por obra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una frase que proyectaron hace un momento que es la razón por la que nos congregamos. Amén. Y dice, no nos congregamos para aprender lo que Dios prometió para nosotros, sino para aprender cuál es la voluntad de Dios y vivir agradables a Él. Amén. ¿Está interesado usted en conocer cuál es la voluntad de Dios y vivir agradable al Señor? Amén. Que ese sea su deseo cada día. Que ese sea su deseo cada día. Cada día aprender más del Señor y vivir conforme a su voluntad. Primera de Crónicas capítulo 29 versículo 11, vamos allí. Primer libro de Crónicas 29, 11. Y dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que usted la tenga muy claro, porque esta es la verdad del poder de Dios. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Amén. ¿Sobre qué? Sobre todos. Podríamos decir sobre todo, pero es sobre todos. Amén. Y este es el Señor que nosotros tenemos. Amén. Este es el Dios con el cual contamos. Mire que Dios para nosotros es el Dios supremo sobre todas las cosas. Lo voy a mencionar más adelante, pero quiero desde ya traerlo a colación y tenerlo en cuenta. Escúcheme bien. El pueblo de Egipto, cuando el pueblo de Israel fue a salir de Egipto, Dios envió 10 plagas, ¿se acuerdan? ¿Cuántas plagas? Dios envió 10 plagas y estas 10 plagas fueron sobre todo lo de Egipto, ¿se acuerdan? ¿Sobre qué vino las plagas? Sobre el río, agua, que vino sangre, ¿no? Sangre, piojos, moscas, ranas, úlceras, ¿ah? Granizo, fuego, moscas, primogénitos. Es bueno hacer ese recuerdo, ¿cierto? Algunos están diciendo, y caramba, ¿y en dónde queda eso? Eso está en Éxodo. Amén. Libro de Éxodo. Y allí encontramos las 10 plagas que el Señor envió. Pero cuando nosotros estudiamos hace un tiempo, estuvimos estudiando el sentido de las 10 plagas. El Señor envió plagas sobre todas las cosas en lo que los egipcios tenían dioses. ¿Sabía que había un Dios para el agua? Y ellos eran orgullosos y cuando el agua bajaba o había un poco de sequía, ellos clamaban a ese Dios que era el Dios del agua. ¿Ahora lo entienden? Ellos veían y tenían un Dios para cada cosa, un Dios que protegía sus cementeras, un Dios que protegía sus animales, un Dios que protegía sus casas, un Dios era el Dios de la limpieza, el Dios de lo perfecto, y el Señor sobre cada uno de esas cosas, el Señor envió juicio para demostrar su poder sobre todos los dioses de Egipto. Amén. Y para demostrar que el Dios de Israel era el Dios sobre todos los dioses. ¿Están entendiendo esto? Nosotros como cristianos tenemos a un solo Dios. Amén.
Si usted tiene más de un Dios, hay que revisar y hay que replantear, porque nosotros como cristianos tenemos un solo Dios que está diciendo, lea nuevamente Crónicas, y está diciendo, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, tú eres lo máximo, tú eres lo más grande, tú eres el más poderoso, tú eres el más glorioso y la victoria y el honor proceden de ti y están en ti. Por eso nosotros como cristianos no tenemos santos, ni tenemos algunos personajes a los cuales nos encomendamos para X o Y labores especiales, sino que para nosotros Dios es suficiente, porque Dios es soberano sobre todas las cosas. Amén. Diga conmigo, Dios de victoria. Nos hemos asociado tanto con esto que a veces olvidamos. Por eso comencé esta mañana diciendo, a veces olvidamos, nos asociamos tanto con algo que olvidamos las bendiciones que tenemos, con quién contamos y de lo que disfrutamos. ¿Sabe? Si Dios es Dios de victoria y el poder de Él, la victoria, todo está en sus manos, entonces nosotros debemos tener en cuenta que nuestra vida debe estar en manos de Dios. Hacía un análisis preparando esta enseñanza sobre la vida. La vida. Digan conmigo, la vida. ¿Cuántos quieren vivir? No le den miedo responder. Amén. Todos queremos vivir, ¿no? Y la palabra del Señor lo sabe y lo recuerda y dice, todo lo que el hombre posee dará por su vida. Es increíble, ¿sí? Todo lo que el hombre, hay hombres que han tenido muy buena plata, han tenido riqueza, pero de pronto los ha cogido una enfermedad y se han gastado todo. ¿Por qué? Porque quiere vivir. Sin embargo, yo hacía cuentas que la vida es un proceso constante de luchas, ¿no? Es un proceso constante de luchas. Es increíble que desde que nacemos estamos luchando. ¿Por qué? Por vivir. Esta semana, hace 2 días, me llamó una prima hermana y me dijo, mira, es que nació el hijo de nuestro primo, pero la niña nació y la tuvieron que meter 8 días o 10 días, estar hospitalizada porque tenía un problema de salud, o sea, estaba luchando por vivir. Y le pregunté, ¿cómo está? No, ya está bien, parece que ya le dieron de alta, o sea, salió victoriosa. La primera victoria, ¿cierto? La primera victoria. Y es que nosotros debemos filosofar y entender sobre la vida para poder comprender el propósito de Dios. La primera victoria, ¿sí? Tenemos, me perdonan que a veces yo pienso en cositas muy simples, muy tal vez tonticas, pero a mí me enseñan, y como yo soy su pastor, pues eso le traigo a ustedes. Pero ¿ha visto, por ejemplo, un niño que se toma el tetero y no puede eructar? Y lucha por eructar, ¿cierto? Y usted llora y usted es que no ha podido, y hay personas que les toca llevar al niño al médico, o porque el niño no puede hacer del cuerpo, ¿verdad? Y se le dan cosas, comidas y todo, y cuando tiene algo, ya logra superar eso, es una victoria. Y son constantes victorias, son constantes luchas, constantes, todo por vivir. Estamos superando todo el tiempo desafíos, todo el tiempo. Cuando me fracturé este pie, el pie derecho, que ya me estoy parando más aquí sobre él porque tiene que coger fuerza al tobillo, subir las escaleras al segundo piso era toda una lucha. Nunca me sentí tan pesado como cuando estuve fracturado. Jamás en la vida pensé que subir en muletas era tan complicado, ¿no? Y subía, y había momentos que estaba solo y me daba miedo, porque en varias ocasiones me fui para atrás y
y subía, y cuando subía decía, eran dos cosas, el peso, el cansancio del peso, pero la angustia de no tener que apoyar el pie y no resbalarme, y cuando subía decía, "Ay, gracias Señor, una victoria". Diga conmigo, todos los días tenemos luchas, estamos superando desafíos. Amén. Y la primera de las luchas estamos mirando que es el sobrevivir. Amén. El sobrevivir es una lucha. Diariamente, el sobrevivir en las cosas, el tener cuidado. Cuando comenzamos a caminar, cuando somos pequeños, cuando estamos viejitos, he notado algo bien interesante, y es que al pasar los años, he notado que salgo con mi papá o mi mamá y ya los cojo de la mano, y cuando vamos a pasar la calle, yo soy el que les digo, cuidado, espera, y les ayudo a pasar. Sí, los que un día me llevaron de la mano y me dijeron, cuidado, hoy yo estoy diciendo, cuidado, y todo el tiempo estamos superando desafíos que llegan en etapas de la vida. No se caiga, no se resbale. En estos días pensaba y hablaba precisamente de una casa que quiero construir, y decía, voy a dejar un cuarto abajo. Y entonces Elber me decía, pero ¿por qué un cuarto abajo si tiene otros arriba? Tienen más espacio. Y yo decía, por mi suegra que vive con nosotros casi la mitad del tiempo. Porque mañana subir las escaleras va a ser peligroso para ella. ¿Están conmigo? Entonces es un nuevo desafío. Cada día trae cosas que tenemos que acomodarnos, y que estamos en las luchas entre la vida y la muerte, entre el cuidarnos y el permanecer. Hay luchas cuando queremos alcanzar metas, ¿no? ¿Cuántos tienen metas? Y hay una cuestión que dice que nada llega gratis, ¿no? ¿Hay que luchar? ¿Cuántos están luchando por sus metas? Y las convertimos en parte importante de nuestra vida, y trabajamos y luchamos todos los días por ellas. ¿Sí? Yo me ponía a pensar y digo, tanto que se maltrata a uno por cosas de la vida, por tener cosas bonitas, por una casa costosa. En Los Llanos, ¿sabe que me enteré que en Los Llanos están a $1.000.000 la hectárea? Con 10 millones usted puede comprarse una finquita en Los Llanos. Ahí mismo en esa finca está la madera, y puede cortar unas tablas y hacerse una casa, y no necesita matarse tanto. Hasta ahí yo iba bien. Pero después me puse a pensar, y bueno, ¿y la comida cómo la consigo? Entonces, no, la finquita misma se lo da, porque usted cultiva, puede cultivar yuca, papa, racacha, puede tener unas gallinitas, puede tener una cabrita para la leche. Usted puede tener las cosas ahí porque la finca misma se la da, y con 10 millones de pesos. Pues hasta ahí va bien. Pero después me puse a pensar, ¿usted ha visto cómo toca hacer para arar una tierra? ¿Y al sol de Los Llanos? ¿Usted sabe lo que toca sudar para alcanzar y ordeñar un animal, un ternero, ojalá que sea cebú, una vaca? Para quitarle el ternero a la vaca, porque ¿cómo se llama eso? Eso, ustedes saben más que yo. Y me di cuenta que aún teniendo su propia finquita y que ella produzca lo necesario, tenemos que luchar para tener la comida. Y eso que pues con esta pinta de indígena, pues el taparrabos no quedaría mal. Sin embargo, hay que, porque cuando falte la ropa, hay que luchar. Diga conmigo, todo es una lucha. Hasta las metas más pequeñas, alcanzarlas hay que luchar. Ahora, cuando alcanzamos cosas es más complicado a veces,
y más angustioso sostener lo alcanzado. ¿Sostener? ¿Alguno le han ascendido alguna vez? ¿En su puesto de trabajo lo han ascendido alguna vez? ¿Sí? Y cuando usted tiene el ascenso, después es el temor de sostenerse ahí. ¿Le ha pasado? A mí me pasó en alguna ocasión me pasó que recibí 150 millones de pesos en efectivo. No hubo días más preocupado que tener esa plata en la casa. Se lo digo de corazón. Se lo digo de corazón. No sabía dónde ponerla, no tenía una caleta y mi casa no era muy segura y preocupado, y salía y estaba preocupado porque hay muchas cosas que le quieren robar. Sus metas alcanzadas, sus éxitos, ¿verdad? Se los quieren robar, y usted sabe que donde se enteren que en una casa hay 150 millones de pesos. Y entonces tocó decirle a los muchachos que nadie sepa nada. Y cuando los entregué, descansé. Todo es una lucha, todo es una batalla, todo es un proceso que debemos superar, y cada día necesitamos. ¿Qué quiere usted con esas luchas? ¿Qué quiere? Superarlas. Diga conmigo, tener victoria. Amén. ¿Cuántos quieren tener victoria en su vida? Por lo tanto, las victorias no están, y lo que estoy hablando no es por hablar ni por llenar un tiempo, sino que lo que estoy hablando es para que usted entienda que en todo hay luchas. Hay luchas en el hogar. Cuando usted se casa, anoche veía a mi hijo Michael en una videollamada junto con su esposa, mi otra hija, porque la adopté ya como hija y la amo mucho, pero los veía juntos. ¿Y cómo están? No, papá, esta semana estuvo dura, cansados. ¿Cansados de qué? De trabajar. ¿Para qué? Para sostener su hogar. Tenemos luchas cuando hay diferencia, discrepancia de opiniones, maneras de ser distintas, conceptos distintos. Tenemos luchas que debemos superar y que debemos nosotros llegar a acuerdos y tener victoria. Todo queremos y necesitamos victoria. Diga conmigo, necesitamos victoria. ¿Sabe? Porque en el área en que no se tiene victoria, se tiene fracaso. Y realmente no queremos fracasar. Los que están estudiando, sí, hablo con los que están en las universidades, los que están. Diana, ¿cómo vas? ¿Ya te graduaste? ¿Ya casi? ¿Cuánto te falta? 2 meses. Aleluya, que el Señor te dé la victoria. Porque muchos, faltando 2 meses, abandonan y quedan, sí, con la historia. Me faltó, si hubiera estado, si hubiese tenido el dinero, si no se hubiera presentado esto. Y por lo tanto cada uno está mirando. Yo hablaba con Mike, con Jonathan, mi sobrino, y decía: tío, ya casi llego a la mitad del semestre. ¿Y cuánto le falta? A 2 años y medio, 3, tío. No, pero ya vamos, el tiempo pasa rápido y yo quiero victoria. Amén. Victoria educativa. Los que quieren tener un hijo y no pueden, ¿sí? Y están orando y están haciendo cuestiones médicas, tomando cosas, exámenes y todo. Y cuando ya quedan en embarazo, entonces dicen: lo logramos. A mí me pasó lo contrario. Sí, cada día veía esa victoria, pero le pedía al Señor que me ayudara en la lucha para criarlos. Amén. Hoy creo que ya el Señor nos dio la victoria, sí, en la crianza, pero ahora vendrán otras luchas familiares, vendrán otras luchas económicas, vendrán otras luchas profesionales, educativas, y permanecerá una lucha que siempre tenemos que estar, es la espiritual. Amén. Diga conmigo, la lucha espiritual.
El apóstol Pablo habla con respecto a su lucha espiritual y dicen, no que lo haya alcanzado ya, pero cada día prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Sin embargo, cuando nosotros miramos la palabra del Señor en el libro de Salmos, capítulo 62, vaya allí, Salmo 62, versículo 1 y 2. No sé si lo podemos proyectar en la versión TLA. En la versión Reina Valera dice, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré mucho. Versículo 7, hacia el 7. Y dice, en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Vuélvalo a poner el versículo 1 en la versión TLA. Y dice, solo Dios me da tranquilidad. ¿Cómo me gusta esta versión, no? Solo Él puede salvarme, solo Él me da su protección. Jamás seré. Tremenda palabra, y hoy quiero que usted lo tenga en cuenta. Léalo, por favor. A veces nos preocupamos tanto como si Dios no estuviera con nosotros. Oiga, a veces estamos angustiados con una presa de pollo en el plato. Y parece una exageración, pero eso suele suceder. A veces estamos angustiados con una buena cama y con el estómago lleno y con un buen techo. Y aún así estamos angustiados como si estuviésemos solos. Y es importante volver a recordar, porque aquí dice el versículo 2, solo Dios me da tranquilidad. Solo Él puede salvarme, solo Él. Escuche bien, ¿solo quién? Solo Dios me da su protección. Jamás seré derrotado. Amén. El salmista está diciendo, solo de Él viene mi victoria. Está haciendo un recuento y dice, hay muchos enemigos. En la versión NTV dice, muchos enemigos, pero de Él viene mi victoria sobre todos los enemigos. Es increíble, los enemigos no son solamente personas. Por eso el Señor habla con respecto a los enemigos espirituales, pero también habla que hay muchos enemigos en la vida, cosas que nos cambian a nosotros la manera de pensar, que nos quieren cambiar el destino hacia donde vamos, se presentan situaciones. Todos son enemigos que dañan nuestra vida, los planes y propósitos del Señor. Pero dice la palabra del Señor que solo Él me libra de mis enemigos. Esto es importante recordarlo. De Él viene mi victoria. Ahora, cuando el Señor dice, dame tu vida, ¿a cuántos el Señor le ha dicho, dame tu vida? Amén. Entrégame hoy tu vida, dice el Señor. Él está diciendo el Señor, deja en mis manos tu vida. Deja en mis manos todo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Cuando el Señor le habla y le dice, deja tu vida, no está diciendo algo místico o mitológico. El Señor está diciendo, de verdad, entrégate completamente a mí. O sea, déjame todo, déjame tu salud, déjame tus sueños, déjame los accidentes que puede tener, déjame
tu economía, déjame tu familia. Eso es lo que el Señor está diciendo cuando dice, dame tu vida. ¿Sabe? Cuando damos la vida al Señor, entonces debemos o podemos descansar en el Señor. Porque algunos, o sea, la iglesia cristiana, y esto es lo que comencé hablando en esta mañana, a veces nos asociamos tanto con estas verdades absolutas, porque son verdades absolutas, que olvidamos el sentido y que olvidamos lo que realmente el Señor ha hecho con nosotros y cambiamos nuestra vida, olvidamos y vivimos como si no existiera. Mi hermano querido, es bueno y es tiempo de recordar en manos de quién está nuestra vida. Voy a preguntarle a usted, ¿su vida está en sus manos? ¿La vida suya está en sus propias manos? ¿Cree usted que el éxito suyo está en sus capacidades? ¿Cree que su familia usted la puede llevar adelante usted? ¿Cree usted que su economía y su vejez es usted el que está al mando y el que está al comando de su vida para llevarlo a la vejez? ¿Cree usted que todo está en sus manos, sus hijos, el futuro de sus hijos está en sus manos? Medítelo, por favor, en el nombre de Jesús. Porque si usted dice que sí, si su respuesta es positiva, diciendo que el futuro de sus hijos está en sus manos, si usted piensa que su salud y que su vida hasta llegar a viejitos está en sus manos, si usted piensa que las cosas dependen de usted, entonces quiero decirle que ya fracasó. La palabra del Señor nos deja claro y la vida nos deja claro, la vida, mi hermano querido, la vida nos deja claro. Si el Señor no nos protege, no llegamos a mañana. ¿Cuánto lo creen? Si el Señor no cambia el corazón de mi esposa, mañana habrá otro que le corre el ala y se la lleva. ¿Están conmigo? Si el Señor no protege mi hogar y no viene con su palabra y su mentalidad, mañana estaré yo interesado en otra persona y no en mi esposa. Todas las cosas que hoy podemos disfrutar, no sabemos mañana si el Señor no está con nosotros. Por esto es importante tener en cuenta que el Señor nos recuerda en toda la palabra a depender de Él. Si hay algo que está escrito, un mensaje constante en toda la Biblia, en los salmos, en el llamado del Señor a Abraham, desde Adán hasta la visión de Juan, del apóstol Juan en Apocalipsis, siempre el Señor está hablando de entregar nuestra vida y de depender de Él, porque Él tiene el control de todas las cosas y en sus manos tenemos la victoria. Esto es importante y esto no es místico, mitológico, es una realidad total. Y necesitamos vivir recordando esta verdad. Amén. Diga conmigo, el Señor siempre me invita, me recuerda a depender 100% de Él. Amén. Ahora, es verdad, la tarea nuestra es hacer las cosas bien. Amén. ¿Qué tenemos que hacer las cosas? Bien. Aunque para hacer las cosas bien necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Para hacer las cosas, el Señor está diciendo, hágalas cosas bien. Mira, esto es lo que tienes que hacer. Esto es lo que yo te mando que hagas. Pero el Señor dice, también te doy de mi Espíritu Santo para que hagas las cosas bien. El libro de Romanos capítulo 8, vaya allí versículo 1. Romanos 8:1. Y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, el llamado nuestro es a hacer la voluntad del Señor. El libro de Santiago, capítulo 1, usted encuentra allí que dice: seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. El Señor Jesús dice: el que me ama obedece mi palabra. ¿Sí? El Señor habla a través de, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, capítulo 15, le habla al pueblo de Israel y le dice: acontecerá que si hicieres atentamente, obedecieres la voz de Jehová tu Dios, ¿sí? Vendrán sobre ti todas estas victorias y te alcanzarán. Amén. Pero el Señor habla y dice: si obedecieres. Por lo tanto, el llamado nuestro es a vivir en obediencia, a hacer las cosas bien conforme a la voluntad de Dios. Ese es el llamado nuestro. Pero aún para hacer las cosas bien, está diciendo aquí en Romanos que usted necesita la guianza del Espíritu Santo. Ninguna persona vacío espiritualmente, lejos de Dios, va a hacer las cosas bien. No hay persona más transformada, cambiada de un momento a otro, que aquella persona que ha entregado su vida a Cristo y que ahora se dirige conforme a lo que el Espíritu Santo le dice. Yo no encuentro ninguna persona más cambiada que esa persona. Conozco muchas personas que cuando han llegado al Evangelio, han comenzado a caminar, a vivir y a obedecer la voz del Señor. Encuentro personas que luego vienen y me cuentan su pasado o ellas mismas, y uno dice: wow, esto no lo pudo haber hecho él, sino ¿quién? El Espíritu Santo. Sin embargo, aunque el Espíritu Santo le habla a su corazón, le enseña el camino, él tiene que obedecer la voz de Dios. Ahora, esa es nuestra tarea. La tarea nuestra es hacer bien las cosas. Sin embargo, después de hacer las cosas y hacer lo que es correcto y lo que el Espíritu Santo nos manda, lo que tenemos que hacer y bíblicamente lo que el Señor nos ha llamado es permitir que el Señor dirija y gobierne nuestras vidas. Amén. Y esto lo tenemos que recordar hoy. Escúcheme bien, yo me he afectado mucho por las situaciones de la vida, por la problemática social, por el asunto político. Me he dejado, y lo digo con sinceridad, me he dejado golpear un poco al respecto por las cosas, la violencia que se está levantando nuevamente en Colombia. ¿A usted le preocupa? Mucho. ¿Sí? Nos preocupa. Nos preocupa la situación que resulta de que ahora ya el ICETEX ya no tiene subsidios. ¿Sí? Y entonces pregunta uno: Dios mío, ¿qué sucederán en las próximas generaciones? Se pregunta uno que están ahora haciendo cosas extrañas. En esta semana fui a la notaría a hacer una diligencia y salió la notaria y se sentó conmigo, la notaria de Tenjo, y me dijo: don Miguel, si sabe la última, ¿no? Y saca una lista y dice: estos son 80 y pico de municipios que nos llegó la lista hace 2 meses, que si usted tiene una finca en cualquiera de esos municipios y se la va a vender a una persona, primero yo tengo que mandarle un comunicado a la Agencia Nacional de Tierras a ver si a ellos les interesa esa finca, y si la Agencia Nacional de Tierras les interesa esa finca, usted no la puede vender a ese señor, sino que ellos se la compran al precio que ellos digan. Eso me dijo. Inmediatamente me dio un nudo en la garganta y salí de allí pensando y diciendo, y dijo: y nos están subiendo cada día la lista. Comenzaron con 40, ya van en 89 municipios y nos están mandando listas cada 15 días de nuevos municipios que acogen esto. Tenga cuidado antes de comprar fincas o algo, porque el asunto se puso ya en nivel de expropiación. ¿Están conmigo? Y entonces me preocupé. Estos días han subido los impuestos prediales, una cosa impresionante.
Y entonces, ¿para dónde va Colombia, Señor? ¿Qué hago? Y entonces nos ponemos y nos preocupamos, pero hoy, analizando y estudiando esta palabra en esta semana, que pensaba en ella, yo decía, me preocupé y me preocupé. Esto que me dijo esta señora fue hace 2 días o 3, no, hace 5 días me dijo la doctora esto, y me comenzó a coger como un temorcito. ¿Qué debemos hacer? Ya no vale la pena como tener finca raíz acá en Colombia, ¿cierto? Que mirar a ver qué hacemos, y como una preocupacioncita y como rascarme la cabeza. Y hubo una noche que casi no dormí. ¿Me están entendiendo? Porque les estoy hablando desde lo que el Señor me habla. Sí, y mis nietos, y si Colombia se vuelve como Venezuela. Y no estoy hablando de política, es mi pensamiento. Sí, y es mi pensamiento, y día a día estamos, y entonces hay días que se pone a uno a pensar y comienza a perderle el sentido a la vida, a la sociedad, al hoy, con tanta cosa de homosexualidad. Es increíble. Es increíble que para nosotros como iglesia están más cerradas las puertas que para los grupos LGTBI y feministas, y todos esos grupos. Ellos tienen las puertas abiertas, tienen subsidios económicos. Para la iglesia no hay. Es más fácil ahorita montar un prostíbulo que una iglesia. Es increíble que fuimos a hacer bautismos hace 15 días allá a las termales, y el administrador de las termales le dijo a Elber: por favor, bájenle a eso, apaguen esa música, que el vecino se molesta. Cuando nosotros hemos escuchado y llegamos y había un poco de gente y música fuerte, pero cuando se levanta el evangelio, cuando hablamos de la palabra del Señor, el mundo a veces se opone. Satanás está allí. Y entonces nos preocupamos. ¿Qué viene? Viene una lucha contra el evangelio. Después, para hablar, mire, si se levanta el comunismo, lo que está pasando en otros países, que ahora hay una persecución a las iglesias cristianas. No puede existir, y quiero hacer un paréntesis, un cristiano que apoye el comunismo, mi hermano. Los países comunistas no se permiten predicar el evangelio, y cierro el paréntesis. Sin embargo, yo, que soy consciente de todas esas cosas, pensando en eso, entré en la preocupación: ¿qué va a pasar con mis nietos? Dios mío. Y ya se va uno más allá, y como que se mete en un asunto que se desespera, y ahí es donde se cometen errores. Hasta que llegó el Señor y me hizo entender, y me volvió a hablar leyendo un texto que decía el salmista: Señor, tú eres soberano sobre todos, y mi victoria está en ti. Amén. Mis hijos no están en manos de la sociedad, ni en mis manos, ni en lo que pase. El futuro de mi familia, el Señor ha dicho que bendecirá a mis generaciones después de mí, y yo sé que están en manos del Señor, y los bendecirá el Señor. La palabra del Señor dice que mis hijos no les hará falta el alimento, y que donde vaya serán bienaventurados. ¿Cuánto lo creen? Diga conmigo: mi victoria está en Dios. Amén. Dios de victorias. Antes de preocuparnos tanto, mi hermano querido, no se trata de ser un irresponsable, no se trata de no hacer nada. Debemos hacer las cosas. La palabra del Señor dice que debemos ser diligentes, pero no debemos andar angustiados. La palabra del Señor dice que a veces estamos caídos, pero no derrotados. La palabra del Señor dice que si 7 veces cayera el justo, 7 veces el Señor le levantará. Por lo tanto, mi hermano querido, su victoria no está en el trabajo, en lo que tiene, en la profesión, en lo que posee. A veces pensamos nuestro sostenimiento, nuestra economía, no está en manos de nadie, ni siquiera en las nuestras, de nadie particular, sino que está en manos de Dios. Esto es importante volverlo a tener en cuenta. Ha sido Dios el que ha sostenido mi familia, también la suya. Yo creo que si no hubiera sido por el Señor, estoy seguro que ya mi familia no existiría. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, mi esposa me había dejado. Y hoy creo que no ha podido estar en mejores manos mi hogar, mis hijos, y no están en mejores manos mis nietos que en las manos del Señor.
Definitivamente, si mis hijos dependen de lo que yo les deje, están fracasados. Por lo tanto, es importante recordar y es permitir, mi hermano, que sea el Señor quien dirija su vida. Amén. Que sea el Señor quien responda por nuestras vidas. Y creo que en ninguna manos podemos estar mejor que en las manos del Señor. Así que, ¿qué tal si cierra sus ojitos y diga: Señor, todo en mi vida está en tus manos? Lo que el Señor traiga a su mente. Tal vez tiene usted muchos problemas en este momento, económicos, tal vez familiares. Tal vez no sabe qué hacer y está tomando decisiones equivocadas, porque cuando estamos desesperados y pensamos que gobernamos todo, es cuando más fallamos. Hoy el Señor nos invita a hacer un alto en el camino y a descansar en Él. Y a decirle al Señor: Señor, toma el control de mi vida. El Señor no miente cuando dice: yo te fortaleceré. Si se ha sentido débil, si se ha sentido aburrido, muchas veces nos sentimos incapaces frente a las circunstancias. Hoy es día de recordar que el Señor dice: yo aumentaré tus fuerzas. El Señor dice: yo soy tu protección, yo te protegeré. Señor, permítenos volver a creer en ti. Ore en sus propias palabras. Nadie conoce más su vida que usted mismo. Aquellas cosas que nos angustian, aquellas cosas que a usted le angustian y que no ve solución, y que tal vez son ellas las que están desanimando su corazón y alejándole del Señor, dígale al Señor: Señor, hoy te entrego mi hogar, te entrego mi empresa, Señor. Te entrego mi salud, te entrego el futuro de mis hijos. Gracias por lo que tú me has dado, Señor. Dame sabiduría para administrarlo. Pero te entrego mi economía también. Gracias por permitirnos vivir. Pero hoy atendemos a tu palabra que nos llama a descansar en ti. Cuando olvidamos que estamos en manos del Señor, nos desesperamos a veces, dañamos la paz nuestra y la de nuestra familia. A veces gritamos mucho en casa. Y tal vez nuestra excusa es: estoy preocupado, estoy preocupado. Señor, ya no más. No más preocupación. Permítenos, Señor, descansar en ti. Hoy tú nos estás sosteniendo y nos seguirás sosteniendo. Hoy tú nos has dado salud, Señor, y a pesar de cada quebranto, tal vez hemos pasado por hospitales, clínicas, Señor, pero tú nos has sostenido y nuestra vida ha estado en tus manos. Si podemos estar aquí, ha sido tu misericordia.
Hoy dejamos nuestra vida en tus manos. Dígale: Señor, dejo mi salud en tus manos hasta cuando tú quieras. Tú eres Dios de victoria sobre la enfermedad. Tú eres Dios de victoria, Señor, sobre la derrota. Tú eres Dios de victoria, Señor, sobre cada circunstancia. Tú eres Dios de victoria. Tú eres quien nos sostienes, tú eres quien nos llenas de fuerza, tú eres quien nos da sabiduría y nos permites ir adelante, Señor. Que vuelva nuestra confianza a ti, Señor. ¿Sabe? En la palabra del Señor allí está expresado cada poder, cada parte del poder del Señor Jesús en el ministerio de Jesús. Resucitó muertos. Y esto nos deja a nosotros la confianza de entender que aunque algo en nuestra vida, cada enemigo, cada área de nuestra vida, algo parezca muerto, el Señor lo puede levantar, lo puede resucitar. Hay economías muertas que el Señor ha resucitado. Hay hogares muertos, acabados, que el Señor ha levantado. Y por eso el Señor dice: deja tu hogar en mis manos, deja tu economía en mis manos. Hay hijos que parecen muertos, destruidos, pero el Señor ha levantado y ha hecho nuevos hijos, nuevos hombres, nuevas mujeres. Todo aquello que a veces nos desilusiona, nos amarga y parece destruido, hoy el Señor dice: yo lo puedo resucitar. No lo hagas en tus fuerzas, déjalo en las fuerzas del Señor. Dígale eso al Señor: Señor, está en tus manos, te lo entrego y descanso. Permíteme recordarlo y descansar en mi vida para oír tu voz. Allí está en la palabra del Señor que el Señor abrió la vista a los ciegos, personas que nunca habían visto jamás, y el Señor le dio vista. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos está dejando un mensaje y está diciendo: yo te voy a guiar. Tal vez no sabes qué hacer, no ves qué pasará mañana, pero te voy a dar sabiduría, voy a abrir tu vista y vas a poder ver qué hacer. Vas a caminar orientado por mí. Siempre el Señor Jesús allí mostró con su poder para que nosotros confiemos y caminemos en sus manos. Usted no crea que es una historia fantasiosa cuando el Señor multiplicó los panes y los peces. ¿Sabe? Allí es el Señor mostrando que de lo poco el Señor hace mucho. Que con lo poco que usted tiene, con lo poco que tal vez le ha quedado después de una mala administración, después de malas decisiones, el Señor va a multiplicar abundantemente. No solamente para su vida, sino para los suyos, para sus hijos, para sus descendencias. El Señor es Dios de la multiplicación. El Señor hace de cosas pequeñas cosas grandes, maravillosas. Lo hemos visto allí. Por eso es importante hoy recordar, y comencé esta charla diciendo: tenemos que recordar, todo es el poder de Dios, y todo este poder del Señor está ofrecido para nosotros que hoy disfrutamos, para nosotros que hoy podemos decir somos hijos de Dios, para nosotros que hoy podemos decir está nuestra vida en manos del Señor. Señor, descanso en ti. Tal vez no sabemos qué hacer en el momento en que se pierde un trabajo, en el momento en que se pierde un dinero, en el momento en que las cosas se salen de nuestro control. ¿Cuánta necesidad hay de recordar que nuestra vida está en manos del Señor? ¿Sabe? Esa fue la confianza de Job. Cuando Job lo perdió todo, siempre dijo: bendito sea el nombre del Señor. Siempre confió en el Señor, siempre recordó que su vida estaba en manos del Señor. Nunca renegó contra el Señor, nunca maldijo. Y el Señor lo levantó y le mostró que su poder era superior a lo que había perdido.
Hoy le animo, mi hermano querido, a que usted se declare en dependencia del Señor, pero de verdad. No aquí solamente en la iglesia, no una oración, sino una vida de dependencia. Es tiempo de meternos totalmente, de sumergirnos en el Señor, de darle lugar al Señor verdaderamente y decir: Señor, soy tu hijo, yo estoy en tus manos, te entregué mi vida, te entregué mi salud, te entregué mi familia, te entregué mi empresa, mi profesión, todo te lo entregué, Señor. Con cada uno de ellos te voy a servir, Señor, pero tú te encargas de todo lo que suceda, Señor. Está en tus manos, descanso en ti. Es tiempo de verdad de declararnos en dependencia del Señor. Mi futuro ni el suyo está en manos del gobierno, ni está en manos de la persona, del empleador, no está en manos de la empresa en la que trabaja, ni tampoco del lugar o de los subsidios que recibe. Nuestro futuro y nuestro éxito está en manos del Señor. Y es importante que lo tenga en cuenta. Diga: Señor, tú eres mi victoria. Si mis sueños pueden ser logrados, Señor, quiero soñar en tu voluntad. Si mis metas pueden ser alcanzadas, Señor, que cada una de ellas sea según tu voluntad. Pero hoy, Señor, como un niño, me entrego en tus manos. Entréguese en las manos del Señor, en sus propias palabras. Señor conoce sus sueños, su vida, sus angustias, sus esfuerzos. El Señor los conoce. Entrégueselos al Señor. Sus decepciones, sus desilusiones, sus fracasos, entrégueselas al Señor. Pero no haga nada que le quite y le saque de las manos del Señor. Señor, gracias por tomar el control de nuestras vidas. Sabe que Dios no es un Dios que alcance victorias. Dios es un Dios victorioso. Yo sé que el Señor ha mostrado su poder en cosas mayores a lo que hoy podemos soñar o lo que le podemos pedir, a lo que anhelamos. Dios siempre se ha mostrado real para nosotros y hemos visto su mano de poder allí. Y esas experiencias, esas oportunidades que nos dio a nosotros de testificar y de ver su gloria, es para que no olvidemos que si el Señor lo ha hecho, lo volverá a hacer. ¿Cuánto lo creen? Si el Señor lo ha hecho, lo volverá a hacer. Y lo que hemos visto es una pequeña prueba. Dice la palabra del Señor, es una sombra de lo que veremos después. ¿Qué tal si se pone en pie y adora al Señor? Adoremos al Señor. Y dígale al Señor con humildad de corazón: Señor, gracias por tu palabra. Hoy me entrego por completo a ti, Señor. ¿Qué tal si levanta sus manitos, cierra sus ojos? Si puede hacerlo, que sea un momento de intimidad con el Señor. Hágalo, un momento de intimidad más con el Señor. Despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Dígalo de corazón, no solo de labios. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí. Así es.
porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo al Señor. Se lo debo. Todo se lo debo a Cristo, todo se lo debo al Padre, todo se lo debo al Espíritu Santo. Vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Si en mi aliento Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Dígalo de corazón, que el Señor que le ve y le escucha Y si de mi vea realidad y corazón honestidad en su no vida. fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Y es que todo se lo debo a Él, y todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia, mi casa, mi familia, y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Esta es la mejor deuda que podemos tener. Todo se lo debo a Él. Hermoso, hermoso, hermoso. Todo se lo debo A una sola Él. voz, Señor, esta iglesia reconoce tu Mi grandeza. vida, mi sustento, Se entrega a ti, Señor. mi fuerza. Nuestro y futuro está en tus esperanza. manos, Señor. Todo se lo debo a Él. Volvámosla a cantar. Todo se lo debo a Él. Declárelo con su boca, eso sí lo puede declarar. Todo se lo debo Con pasión y a ti, gratitud, dígale, Jesús. Señor. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Y es que todo te lo debo a ti. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Qué bonito poder adorar al Señor. ¿Sabe? Hay veces hay cosas, obviamente, que son consecuencias de lo que hemos hecho, de no permitir que el Señor haya obrado, tal vez hemos tomado el control de nuestras vidas. Pero el Señor habla y siempre dice que cuando nosotros recordamos, reconocemos, y dice el Señor: si se humillare mi pueblo. ¿Quiénes son el pueblo del Señor? Sobre el cual mi nombre es invocado, y clamare y buscare mi rostro, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y traeré sanidad a todo en su vida. ¿Cuánto lo creen?
Y lo que el Señor sana, allí hay prosperidad. Así que esto es un buen momento. Yo siento la presencia del Señor en nosotros. Amén. Y no se trata de sentir, se trata de entender y que el Señor nos ha hecho y comprender su palabra. Cierre sus ojitos allí. Y si ha traído a la memoria, el enemigo a veces nos quiere juzgar y lo hace aquí. Si ha traído a la memoria cosas que hemos fallado, que tal vez nosotros mismos hemos pensado que ya están terminado y fracasado, este es un buen momento para decirle: Señor, yo te entrego esa área que tú la conoces. En esto que me siento frustrado, que tal vez me sentí derrotado, estas cosas, Señor, que ya me sentí fracasado, si no es tu voluntad, está bien, Señor, pero hoy te lo entrego. Si el Señor habla a su corazón que es su voluntad, que allí el Señor quiere transformar y que de la mano del Señor habrá victoria y habrá cambios y se resucitará aquello muerto y perdido, entrégueselo al Señor y dígale: Señor, mi ministerio, mi servicio a ti, una familia que te sirva, Señor, todo está en tus manos, Señor. Y sobre todo mi salvación, mi eternidad contigo, Señor. Tú eres quien perdonas todas nuestras iniquidades. Y dices en tu palabra: y jamás me acordaré de tus pecados. Vuelve el corazón al Señor y dile: Señor,